Muy buenos días, Señor. Gracias por lo que estamos viviendo en estos momentos, sabiendo que lo vivimos contigo. Claro, cuando vivimos lo agradable, sin estar conscientes de que tú nos los provees, terminamos apartándonos de ti, a veces envaneciéndonos y solamente deleitándonos en lo bueno que vivimos. Y tenemos que guardarnos de no vivir sin ti las cosas. Lo bueno vivirlo contigo y dándote gracias. Es como cuando cada vez que oramos bendiciendo el alimento, recordamos que tú nos has provisto a nosotros. Y por eso te damos gracias, pero también los bendecimos para que si hay algo malo, hay algo que nos puede hacer daño, también tú lo conviertas al contrario en algo saludable, sea algo espiritual, como aquello que se daba a los ídolos, Señor, que tú lo limpies, que porque como le dijiste a Pedro, tú limpias el alimento. Claro que suena en otro contexto, ¿no? En cuanto a los gentiles, en cuanto a no rechazar, pero no podemos estimar que tú limpias, tú purificas lo impuro cuando te lo entregamos a ti, sin querer sacar la palabra de contexto, pero sí entendiendo que tú bendices, purificas cuando te mostramos esa necesidad, purifica lo que está impuro, santifica lo que no es santo, enséñanos a vivir en santidad, endereza lo torcido, haz nuevas las cosas que tienen que ser nuevas, desechando lo antiguo, borrando lo antiguo, quitando lo que ya no debe estar. Y por eso también cuando vivimos lo malo, tenemos que vivirlo, lo desagradable, lo difícil, vivirlo contigo. Porque tú no eres ausente de nuestras desventuras. Tú no eres como el amigo oportunista que está en las buenas y en las malas desaparece. No, pero a veces nosotros percibimos que esto es así. Y perdónanos si a veces tú estando presente en nuestras angustias, te percibimos como ausente y hasta nos molestamos contigo. O hasta podemos decir, sí, Señor, si ves, ¿por qué no haces? Porque tú haces, pero no a nuestra manera, sino a la tuya, que es perfecta. Enséñanos a vivir toda circunstancia contigo y dependiendo de ti. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que nos vas a enseñar. Una palabra necesaria para mantenernos firmes en nuestra esencia, nuestra identidad, en lo que somos y para lo que somos. Y para lo que estamos aquí siendo lo que somos. Luz en medio de la oscuridad, sal para evitar que la corrupción se expanda, para contener. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y la palabra de hoy tiene un título que nos debe llevar a examinar nuestra propia identidad y en nuestro origen y cómo sostenernos en ese origen para no empezar de una manera y terminar en otra. La palabra hoy se titula No perder las raíces. Y les cuento algo muy interesante. Esta palabra se desprendió de algo muy interesante que el Señor me permitió, de algo muy importante que el Señor me permitió ver a través, no de, de la propia Biblia, pero sí hay contenido bíblico, no se preocupen. A través de un carnal, pero sí hay algo espiritual. Y era que en una ocasión, hace unos días atrás, escuchaba a un analista político y él hablaba de unos partidos de aquí de Panamá y hablaba de partidos específicamente que habían perdido su razón de ser. Y decía el analista político que si los partidos pierden las raíces, se pierde el sustento, es decir, la razón de ser. Esto el Señor me mostró que también que también, no es que puede, suele ocurrir con los cristianos y con la reunión de los creyentes, que es la iglesia. Sí, porque esto puede pasar en la iglesia y de hecho ha pasado y sigue pasando, con frecuencia pasa en la iglesia. Pasó en su momento, sigue pasando. Iglesias que perdieron las raíces, la razón de ser y por tal razón, vuelvo e insisto, por tal razón pierden sustento en cuanto a identidad, propósito y están, pero estando no están. Están, pero no cubren la razón por la que están, por la que Cristo fundó la iglesia. ¿Para qué Cristo fundó la iglesia? De hecho, tenemos que examinar esto y reevaluar si es lo que está viviéndose en nuestra iglesia. Y para eso vamos a Primera Carta a los Corintios capítulo 15. Repito, Primera Carta a los Corintios capítulo 15, donde el Señor nos muestra cuál es la raíz del cristianismo y su iglesia.
De hecho, ¿cuál es la raíz de esto que es nuestra vida? De aquello donde estamos, de este cuerpo donde estamos viviendo. Pues dice primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, primero dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es casualidad, no es curiosidad, o algo curioso, algo que surgió así de manera aleatoria y ya, porque fue que Pablo insistiera conforme a las Escrituras. La iglesia tiene como raíz de ser el conocimiento que se da en las Escrituras y que en las Escrituras y que se enseña a otras personas. Porque aquí Pablo le dijo, os he enseñado lo que así mismo recibí. Y hay una cadena de personas, cada eslabón, transmitiendo una verdad fundamental. La iglesia se funda sobre el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, fue sepultado. Sí, resucitó al tercer día. Lo dice las Escrituras. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros predicamos? La muerte sacrificial de Cristo para por medio de que Él, quien cumplió, el único que cumplió toda la ley, que no vino a abrogarla, sino para cumplirla, para consumarla, para completamente obedecerla, entonces invalidar de esa manera el poder del pecado, porque la verdad venció en Cristo en toda su vida y obedeciendo murió, entregó su vida y obedeciendo venció también la muerte. Ese es el principio, el fundamento de lo que nosotros debemos conocer como nuestras raíces y entender y vivir como las raíces de la iglesia. Y esto lo enfatiza en los versículos 12 al 14. Miren, 1 Corintios 15, del 12 al 14. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? De hecho, aquí hay un alto. Si no creemos en la resurrección, entonces no estamos conforme a la raíz de la iglesia, al propósito de ser, porque nosotros somos anunciadores de la muerte y resurrección de Cristo. Y que por medio de esa muerte y resurrección, los que crean en Él, sí verán muerte, pero también resurrección, los que le entregan su vida a Él y cuyo centro es Cristo. Porque aquí también, si algo podemos ver en estos versículos, es más, vamos a leer hasta el 14 y vamos a ver cuántas veces Cristo es el centro de la predicación. Porque dice así, versículos 13 y 14 de 1 Corintios 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Quiero que consideremos bien esto que está descrito en 1 Corintios 15, 14. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio. Aquí en estos primeros 5 versículos de esta meditación de hoy, ¿cuántas veces se hace referencia a Cristo? Se menciona a Cristo. Versículo 3, versículo 12, ¿m? Versículo 13, versículo 14. Y en el versículo 4 viene implícitamente porque dice que fue sepultado aquí en Cristo. O sea, hay 4 menciones directas del nombre Cristo y una en el versículo 4 que es implícito. Es Cristo de quien estamos hablando, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, vemos cómo el centro, la raíz de la iglesia es Cristo. Muere por nuestros pecados, resucita al tercer día, mostrando el poder de Dios, mostrando que es Dios y que si nosotros creemos en Él, no podemos decir que no hay resurrección. Vamos a resucitar en Él, no en nuestras obras, no en la ley. La ley es para muerte, Cristo es para vida. Y la muerte y la ley que nos mostró que estábamos muertos en nuestros pecados. Y eso es lo que enseñamos. Bien, en Hechos 2 vamos a ver cómo también este primer discurso de Pedro se comienza a fundamentar en esta iglesia naciente la razón de ser de la iglesia. Mientras que buscamos Hechos 2:22 en adelante, ya podemos hacer un contraste. Mi iglesia tiene como centro a Cristo, que muere y resucita,
para que nosotros, los que estamos muertos en nuestros pecados por creer en él, resucitaremos con él, y en él resucitaremos, y con él veremos la vida nuevamente, porque él está vivo, y él nos levantará, nos resucitará, nos sacará del sueño, que ya no es muerte, es sueño. Nos levantará para que reinemos con él, para que vivamos con él para siempre. O mi iglesia está centrada en otras cosas. Puede ser que mi iglesia esté centrada en cosas que son algunas correctas, otras nada que ver. Pero vamos a ver en las correctas, por ejemplo, en el convivio entre hermanos, está bien, en amarnos, cuidarnos, en hacer buenas obras, en alimentar a los pobres, en darles sus vestimentas, en consolar a los afligidos. Todo eso está bien, pero siempre enraizado en lo que es nuestra razón de ser, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque Pablo lo fue muy categórico. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y todo lo que hagamos, qué bonito, pero es vano si no nos lleva a lo central. Y hay cosas que ni siquiera debe hacer la iglesia, por ejemplo, evangelio de la prosperidad o manejar la figura de Cristo para generar revoluciones violentas. Nuestra iglesia está centrada en Cristo. Hay más, el mundo de la oscuridad, las tinieblas, los demonios, son parte que conocemos, con las que combatimos, pero siempre volviendo a nuestro refugio, que es Cristo. El centro es Cristo. Y si Cristo no es el centro ni el primer lugar, si no es la absoluta verdad de su iglesia está desenfocada. Incluso en este sentido soy muy categórico. Cuidado con iglesias que no le dan el primer lugar a Cristo. Miren, evidencia de que una iglesia no tiene en primer lugar a Cristo es la iglesia que a veces más promueve a la iglesia o más promueve el perfil del creyente. Por lo menos yo estaba meditando esto sobre, por ejemplo, el movimiento de Raíces Hebreas está muy centrado en que somos el Israel verdadero, somos las ovejas perdidas del Señor, y a veces hasta pueden desestimar a Cristo mismo. Y esto, les cuento, esto a mí me horrorizó cuando una de las grandes maestras de las raíces hebreas, hasta en un momento dado, recuerdo que ayer estábamos citando cuando Cristo dijo, un mandamiento os nuevo os doy. Y esta mujer, de una manera muy osada, decía, ese mandamiento no es nuevo. Y citó a Levítico 19, cuando evidentemente sí es nuevo. ¿Por qué? Porque en Levítico 19 se habla, aman a su prójimo como ustedes mismos. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, amen como yo los he amado. Ámense unos a otros como yo, no como ustedes y en su carne. Ese es el mandamiento nuevo. Pero ¿por qué me alertó? Porque decía, Cristo dijo que eso es nuevo, pero no es nuevo. O sea, demeritando a Cristo. Y si una iglesia demerita a Cristo, cuidado. O si una iglesia lo que más procura es el perfil no de Cristo, sino de los bendecidos, de los roles, de los dones, de la importancia, del poder, y no del Cristo que es amor, cuidado. O hay iglesias, por ejemplo, digo, sí, que defienden más la historia, la tradición de su iglesia que al nombre de Cristo. En eso hay que ser categórico. No, no. Es más, muchas veces puede que hasta se me olvide cuál es el nombre de mi iglesia, por decirlo, pero nunca se me puede olvidar el nombre de Cristo. Es más, muchas veces le compartió a la persona de Cristo y jamás le mencioné mi iglesia. No porque me avergüence, sino porque el centro de mi evangelio es Cristo. Y en los versículos 30, bueno, Hechos 2, perdón, del 22 al 24 nos lo dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Recuerden, ellos habían sido testigos de lo que había pasado. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso anunciamos. Con el previo conocimiento y consentimiento de Dios, sí. Cristo no solamente es enviado para predicar el evangelio, sino para ser muerto por causa del evangelio, por ser la verdad,
y entregar su vida también, porque más que él se la quitaron, sí, se la quitaron porque él la entregó previamente, con el consejo y anticipado conocimiento del Padre, y Dios, el Padre, lo levantó de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera, porque así él vencía la muerte. Y en el versículo 36 de Hechos 2 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es muy interesante, de hecho, sí. ¿Quién tiene la suprema autoridad? El Padre. Y cuando Cristo como hijo, obedeciendo al Padre, siendo Dios, asciende a la derecha del trono de Cristo, recibió también señorío y como ungido, como apartado, como el elegido de Dios, siendo Dios mismo también, recibe todo poder. Y por eso es que Él cuando regrese, Él es el que va a vencer a Satanás y Él será atado por 1000 años. Ya la tarea después será completada por el Señor cuando después de los 1000 años, fuego del cielo de Dios va a destruir para siempre a Satanás. Pero aquí vemos algo, esto también anunciamos. Cristo no es solamente un buen hombre. Dios le hizo Señor y Cristo, pero Jesucristo fue hecho eso. El instrumento de Dios, el Cordero de Dios, siendo Dios, para salvarnos. Y ahí es donde en el versículo 38 nos da el propósito de la iglesia. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Dios. El don del Espíritu Santo, pero recibiréis el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Bien, arrepentidos, ese es el propósito de la iglesia, presentar al Cristo que murió por nuestros pecados, que venció a la muerte, dejando la tumba vacía, para que nosotros que creamos en Él tengamos vida, resucitemos con Él. Claro, cumpliendo un requisito: arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados y de defenderlo, de sostenerlo, de ocultarlo y de todavía, cuidado a veces, como tener humectada esa naturaleza, no seca la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que arrepentirnos de no solo de nuestros pecados, sino los pecados que hemos vivido, sino de nuestra naturaleza que nos puede llevar a seguir pecando. Bautizándonos es que Él nos limpia a nosotros, nos lava a nosotros, y por eso, bajo la autoridad de Jesucristo, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo, nosotros somos limpios. En Él está ese poder, en Él está esa capacidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no somos bautizados, claro, bajo la autoridad de Jesucristo, sin que por eso se pierda la Trinidad, porque algunos dicen entonces en Mateo 28 había Trinidad y ahora no. Sí, el Padre le dio la autoridad y en nombre de Cristo nosotros somos limpios. Entonces, aquí nosotros debemos tener muy claro esto. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué? En Mateo 16 nos lo deja muy claro. En Mateo capítulo 16. Dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Eso no se parece al evangelio de la prosperidad? ¿O en el Cristo como instrumento político y símbolo de la revolución para destruir a los poderosos, como la teología de la liberación lo sostiene? No es buscar los reinos de la tierra, es buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Pero miren cómo a veces la iglesia dice: busca las añadiduras, y si queda espacio, bueno, que haya reino de Dios. O más bien a veces como que el reino de Dios son las cosas que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Eso no es el centro del evangelio. O cómo nos divertiremos, cómo viviremos en coinonía, muy bonito todo, pero a veces sin tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y esto también lo debemos anunciar. La raíz de nuestra iglesia es que
Cristo murió, resucitó y va a venir. Va a venir para dar vida a los que murieron en Él y si es necesario por Él, por causa de Él, como los mártires. Bien, eso es el centro de nuestra iglesia. Porque finalmente, como dice Juan 3:16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese es el centro de nuestra iglesia, decirle, Cristo vino para que tú seas salvo, para sacarte del poder del mundo, las tinieblas, de tu carne, de tu pecado, para que te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo, para que seas lavado de tus pecados, porque de tal manera Dios, en su suprema autoridad, envió a Jesucristo. Lo hizo hombre, porque siendo Dios se encarnó, fue 100% hombre también, para que todos los que nosotros creemos en eso, no nos perdamos, tengamos vida eterna. Y la razón de ser es saber todo esto para conectar a las personas a la eternidad. Mostrar la verdad que nos hace libres de la condenación y de la muerte. Por medio de Cristo, mostrar cómo por medio de eso nosotros tendremos salvación, vida eterna. Esa es la raíz de la iglesia. Todo lo que nosotros agreguemos, tenemos que ver si son agregados que sirven para la obra del Señor o son agregados que no son ni siquiera propios al mensaje. Esa es nuestra razón de ser. Cristo, Salvador, Mesías ungido, vencedor, murió pero resucitará. Y sobre todo mucho, mucho, mucho énfasis en la resurrección. Porque a veces también tenemos muy fuerte la visión de que Él murió, pero todavía nos falta creer la resurrección y por eso hasta le tenemos miedo a la muerte o cuidado. Una iglesia que teme que Cristo venga es porque todavía no ha comprendido y no tiene raíces en el propósito del Señor. Les invito entonces a que examinemos no solo nuestra iglesia, sino nosotros, cada uno como miembro de la iglesia. Nuestra vida está centrada en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y que vendrá ya, no para ser humillado en la cruz, sino para él humillar a aquellos que aman el hecho de que Jesús murió en la cruz, pensando que lo pueden vencer. Esa es la raíz de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esto que nos ha mostrado hoy. Mantenernos en las raíces, en las verdaderas raíces para dar buen fruto. No perder la esencia, no perder la naturaleza, no convertirnos en una iglesia que no es, en una iglesia a veces más codiciosa, porque hay iglesias codiciosas, otras iglesias que son recreativas, o a veces iglesias que están más centradas en los demonios que en Cristo. Los demonios son los opositores, pero Cristo es el vencedor. Y por eso incluso cuando dice echarán demonios en mi nombre, es incluso hasta luchar contra los demonios, un acto de reconocimiento a Cristo. Y los ponemos como todo enemigo al estado de sus pies. Todo lo que hacemos es para exaltarte, Señor. Leemos las escrituras para exaltarte. Oramos incluso, ya no solo con nuestras peticiones, sino para que tú muestres tu gloria, como aprendimos la semana pasada, que las peticiones, pedirte es un acto de alabanza, porque pedimos que se cumpla tu voluntad para alabarte. Tampoco la iglesia es un lugar donde uno va a buscar complacer la carne y que se resuelva nuestra vida. Es complacer al Señor por medio de nuestras peticiones y deleitarnos en el Espíritu, andando en la verdad, y que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Y por eso hasta renueva nuestra mente para que nuestra voluntad sea como la tuya. Y pidamos conforme a tu voluntad y nos deleitemos en vivir conforme a tu voluntad, dándote toda honra a ti, Cristo, quien murió, resucitó, está a la diestra del Padre, regresará y dará vida a todos, de vida eterna a todos los que
creen en Él y se han rendido a Él. Y por eso para ti vivimos, Señor. Para vivir conforme a tu espíritu, a tu palabra, fortalecidos por ti, porque solamente en Cristo todo lo podemos, porque solo tú nos fortaleces. Señor, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.